Bueno, vamos a dar comienzo al último tema de la materia, que es rectificación de potencia. Para esta parte le podemos dar como bibliografía el libro que les mandé, ¿sí? Es el libro de Hart. Hay una versión en español, como les dije, pero yo la que tengo es la que está en inglés, y para la que está en inglés vale el mismo capítulo, es decir, el capítulo 4. Y después está este libro de Rashid, que también sirve a los efectos de estudiar esta parte. Bueno, primero lo que vamos a explicar eh, es el principal dispositivo que nos permite a nosotros hacer rectificación controlada. Este dispositivo se llama rectificador controlado de silicio, Silicon Control Rectifier, o también se llama tiristor. El dispositivo su operación es similar a la de un diodo, con la única salvedad de que tiene un terminal de control. Es como si fuera un transistor. La estructura interna, ya vamos a ver que no es, desde el punto de vista funcional, no es igual a un transistor. Pero desde lo interno tiene una estructura de esta forma, ¿sí? Donde hay intercaladas eh, diferentes capas dopadas P y N alternativamente, ¿sí? Este es un esquema simplificado. Nosotros acá no vamos a hacer eh, microelectrónica, digamos, no vamos a explicar cómo es que funciona esto, pero lo que sabemos, lo que tenemos que saber, como la estructura para poder hacer como un modelo simplificado del dispositivo. Bueno, este dispositivo tiene, como dije, tres terminales: ánodo y cátodo, que serían los mismos ánodo y cátodo del diodo, de un diodo común y corriente, por donde va a circular la corriente principal, o la corriente de potencia, por decirlo, y va a tener este terminal que se llama gate, que es el terminal de control. Por este terminal va a fluir una corriente mucho más pequeña que por las terminales de potencia, así como un transistor. Es decir, el objetivo es, con una pequeña potencia o corriente, controlar una gran corriente. Inicialmente, si nosotros no tenemos en consideración lo que pasa con el gate, lo que vemos es que son dos condiciones distintas. Cuando el potencial del ánodo es mayor que el del cátodo, ¿sí? La juntura J2, esta que está acá, queda en inversa, ¿sí? Porque si yo acá tengo un más y acá tengo un menos, esta PN está en directa, pero esta NP está en inversa. Es decir, que no circula corriente. Por otro lado, cuando la tensión del ánodo es menor que la del cátodo, J1 y J3 están en inversa, porque yo tengo acá un potencial más positivo que en el ánodo. Entonces acá tengo es como un diodo con positivo en el N y negativo en el P. Entonces esta está en inversa, ¿sí? Y lo mismo pasa con esta, con J1. Tengo un potencial más positivo acá que acá, está en inversa. Quiere decir que si yo no hago nada con el gate y aplico tensión de cualquier polaridad entre ánodo y cátodo, no circula corriente. Bueno, este dispositivo se usa mucho en la industria y en circuitos pequeños. Vienen de distintas potencias, para distintas corrientes, chiquititos, 0,8 amperes, y tanto más grandes como este que está acá, que es una torta así grandota. El otro es un dispositivo más chico que una uña, cuyas tensiones y corrientes están en este orden, ¿sí? Mientras este soporta 400 volt y menos de 1 amper, este bicho soporta 1200 volt, 3000 amperes. Bueno, también se pueden poner en serie y demás.
Bueno, vamos a ver cómo es el funcionamiento básico. Como dije, acá no vamos a aplicar microelectrónica, lo que vamos a tratar de entender es cómo funciona este dispositivo. Entonces, el modelo más simplificado que vimos antes, que acabamos de ver, se puede como dividir en dos partes, ¿sí? Esta es la parte A, esta es la parte B. Y fíjense que acá tenemos dos junturas, ¿sí? Y alternativamente acá hay material P, N y acá P, y acá hay otras dos junturas y alternativamente también una material N, P y N. Entonces, si nosotros esquematizamos esto de esta manera, podemos imaginarlo como dos transistores, un transistor PNP y un transistor NPN, ¿sí? Con las conexiones que se ven, acá, ¿sí? Este bloque N conectado con este y este P conectado con este. Es un diagrama esquemático. Entonces, nosotros tendríamos este circuito que está acá, compuesto por un transistor PNP y un transistor NPN. Si nosotros, digamos, analizamos, bueno, fíjense algo, antes de ir a las cuentas, que igual mucho no nos va a importar, pero vamos a ver que pasa algo interesante. Imagínense que yo tengo un el ánodo, ¿sí? El ánodo está polarizado positivamente y el cátodo está polarizado negativamente. Estamos en una de las situaciones que veíamos antes, ¿sí? Es decir, si yo no hago nada con el gate, fíjense que si yo no ingreso una pequeña corriente por acá o saco una pequeña corriente por acá, por más que yo polarice positivo acá y negativo acá, estos transistores no van a funcionar. Pero fíjense qué pasa si yo por un medio externo ingreso una pequeña corriente por el gate, ¿sí? Si ingreso una pequeña corriente por el gate, esa corriente tiende a excitar a este transistor, ¿sí? Es decir, si yo pongo un microampere acá, ese microampere se va a ver aumentado en el HFE de este Q2 y va a circular por el emisor. Entonces, si yo tengo un microampere acá y este tiene una ganancia de 100, acá voy a tener 100 microamperes. Entonces, si tengo 100 microamperes en el emisor, este colector va a tener más o menos lo mismo, 100 microamperes. Y esa corriente va a circular hacia afuera del transistor PNP, que es lo que este transistor necesita para conducir. Entonces, esta corriente empieza a ser circular también corriente por el emisor del transistor PNP. Esta corriente va a estar multiplicada por el HFE de este transistor. Entonces, esta misma corriente va a circular por acá. Fíjense que si yo ahora dejo de hacer circular corriente por el gate, esta corriente va ahora a ingresar a este transistor. Y ese transistor va a conducir más que lo que conducía antes. Entonces va a conducir más corriente por acá, va a sacar más corriente por la base de este U1 y a su vez eso va a hacer que por acá circule más corriente. Más corriente, más corriente. Y bueno, y acá lo que sucede es un efecto de bola de nieve, por decir. ¿Qué termina generando? Termina generando que tanto este transistor como este transistor se saturen. Y cuando estos dos transistores se saturan, quiere decir que esta tensión se hace muy chiquita y como esta es B gamma, esta muy chiquita más B gamma termina generando que la tensión entre ánodo y cátodo se hace muy chiquita. ¿Qué quiere decir esto? Que la tensión entre ánodo y cátodo se colapsa, ¿sí? Se termina comportando como una llave cerrada. Si uno analiza las ecuaciones de cada uno de estos transistores, por ejemplo, la corriente colector 1 como el factor alfa, este factor alfa, acuérdense que era beta sobre beta más 1, o sea que siempre es más o menos 1, y considera también lo mismo para IC2, y hace la resolución de este circuito que vemos acá, a lo que termina llegando es que la corriente del ánodo, ¿sí? Esta corriente que viene por acá, tiene un numerador, pero también tiene un denominador
que es uno menos dos números que son muy cercanos a 1. ¿Qué significa esto? Acuérdense que cuando uno tenía realimentación negativa tenía un denominador que era 1 más algo. ¿Sí? Ese denominador nunca podía ser 0 en principio. Pero acá ese denominador sí puede ser 0. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que es realimentación positiva. ¿Sí? Y la realimentación positiva es la que genera ese efecto de bola de nieve que yo les estoy comentando, que termina generando una saturación en el transistor Q2. ¿Sí? Quiere decir que cuando yo ingreso un poco de corriente por el gate, el tiristor, los dos terminales ánodo y cátodo del tiristor se colapsan en tensión y empieza a circular corriente indefinidamente. ¿Sí? Esa corriente, aunque haga lo que haga con el gate, ¿sí? Le saque corriente o le ponga, eso interiormente en el dispositivo ya está colapsado y no voy a poder apagarlo hasta no desconectarle o el ánodo o el cátodo. ¿Sí? No hay manera de desengancharlo de esa situación de saturación, por decirlo. Bien, entonces, en definitiva, nosotros tenemos un dispositivo que es capaz de, como dije al principio de todo, bloquear tensión positiva y negativa. Es decir, cuando yo al ánodo le pongo una tensión negativa, funciona como un diodo. ¿Sí? No circula corriente, haga lo que haga con el gate. Y si le pongo una tensión positiva, si no hago nada con el gate, se queda sin conducir. Y si yo inyecto corriente en el gate, empieza a conducir. Pero cuando empieza a conducir, no lo puedo sacar de esa condición, a menos que le abra o el ánodo o el cátodo, o sea, le saque la corriente de carga. Y bueno, otra consecuencia de este funcionamiento es que la corriente solamente puede ir de ánodo a cátodo, como si fuera un diodo. Bueno, y como les dije, una vez encendido, solo puede apagarse si la corriente se hace cero. Es decir, si nosotros hay dos posibilidades. O le abrimos el ánodo o el cátodo y la corriente que vaya a parar donde sea. O otra posibilidad es cortocircuitarlo al tiristor. ¿Sí? Esas son las dos maneras de apagar. Bueno, esto es un poco la curva, es como la curva tensión corriente del diodo, como veíamos con las curvas del diodo Zener. ¿Sí? Este dispositivo tiene, fíjense, acá está la tensión ánodo-cátodo y la corriente. Entonces, para tensiones ánodo-cátodo negativas, esto se comporta exactamente igual que un diodo. Es decir, hay una corriente, va a haber una corriente de fuga, una corriente inversa de fuga, hasta que yo aumente esa tensión hasta un punto que es el punto de ruptura o tensión de ruptura, que es esas 1300 volt o 1200 volt que le mostraba el dispositivo. Si yo excedo esa tensión, el dispositivo empieza a conducir corriente porque entra en avalancha. Y para tensiones positivas, esto se comporta de manera igual que acá, ¿sí? Es decir, va a haber una pequeña corriente de fuga hasta dos cosas, hasta que pasen dos cosas. O que excedo la tensión de ruptura en sentido directo, que sería el funcionamiento, que sería lo mismo que pasa acá. Tanto esto como esto es indeseable, ¿sí? Yo no tengo que llegar a ese punto. O la otra manera es que yo tengo una tensión ánodo-cátodo positiva y aplico un pulso de disparo que se llama, o una pequeña corriente en el gate que hace que el dispositivo colapse. Entonces, si yo, por ejemplo, voy aumentando la tensión ánodo-cátodo por acá, y en este punto aplico un pulso de gate, el dispositivo se colapsa
Y fíjense que termina teniendo, salta como desde este punto hasta acá, ¿sí? O sea que estaba soportando una tensión grande y de repente se comporta como un cortocircuito, ¿sí? Y ese cortocircuito, digamos, cortocircuito entre ánodo y cátodo, se comporta casi como una resistencia, ¿sí? Quiere decir que a partir de ese punto, ¿sí? De este punto, la relación entre tensión y corriente es lineal, ¿sí? Y se comporta, como digo, como una resistencia de un valor muy pero muy pequeño. Imaginen que estos dispositivos industriales que les mostré, cuando conducen, en conducción, cuando están conduciendo 3000 amperes, la tensión entre ánodo y cátodo puede ser tan pequeña como 2 volts, ¿sí? Entonces, eso es una resistencia muy chiquitita. Bueno, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones o los circuitos en los cuales se utiliza este dispositivo? Esta primera parte, nosotros vamos a ver tres cosas. Cómo se utiliza el tiristor y el diodo, cómo se hace rectificación. Media onda, monofásica y trifásica. Los circuitos que se usan habitualmente, que uno puede ver en las aplicaciones, son los rectificadores de doble onda con puente rectificador y los trifásicos, ¿sí? Que son de doble onda también, que todavía no los vimos. Los de media onda no se usan, ¿sí? Pero lo vamos a introducir porque nos van a ayudar para poder entender lo que sigue. Vamos a ver cómo se comporta este circuito que está acá, digamos, que es una fuente sinusoidal, una carga RL, es decir, una impedancia inductiva, y un diodo, ¿sí? Este es un diodo común y silvestre. El problema de este circuito es, como nosotros acá tenemos un dispositivo no lineal, esto no lo podemos analizar con modelos lineales justamente. Entonces, lo que hay que hacer es, para ver cómo se comporta la corriente en este circuito, hay que hacer un análisis de cero. Me refiero a resolver las ecuaciones diferenciales como lo resolvíamos al principio. Yo no voy a hacer un detalle del análisis porque no vamos a seguir todas las cuentas porque es un embole, y además eso lo pueden estudiar tranquilos del libro, ¿sí? Lo que sí recordemos es que para analizar este tipo de circuito, acá imagínense que hay una llave, ¿sí? Esto es muy similar a los circuitos que veíamos en física 2. Cuya resolución se hacía usando en física 2, en teoría de circuitos en realidad, usando las respuestas permanente y transitoria, ¿sí? Entonces, digamos, el kit de este análisis radica en hallar las componentes justamente transitoria y permanente de este circuito, ¿sí? Porque este diodo lo que va a hacer es conectarse, o sea, polarizarse en directa cuando tiene condiciones, es decir, funciona como una llave cerrada, y abrirse cuando las condiciones así lo determinan. Entonces, sin ir en detalle, lo que yo quiero mostrarles es, bueno, estas son las condiciones iniciales, ¿sí? En cada ciclo de la sinusoide, lo que va a suceder es que este diodo se va a poner a conducir, va a cargar la inductancia, y en el ciclo negativo se va a descargar la inductancia y este diodo se va a abrir. ¿Cómo reacciona o cómo es la forma de onda de corriente? Tiene que ver con la solución de esas ecuaciones diferenciales.
cuando uno hace esa resolución, un parámetro importante, dado que esto es un rectificador, ¿sí? Así simple como se ve, es un rectificador. El parámetro importante de este rectificador, como siempre, es la tensión, la componente media de tensión. Una vez que uno resolvió todas esas ecuaciones diferenciales, puede hallar una expresión para la tensión promedio, o la tensión media, o la tensión, la componente continua, ¿sí? Cuando uno hace todo ese cálculo, sale, de todo ese cálculo sale este valor de componente media de tensión y este valor de corriente. Donde beta, ya lo vamos a ver en la próxima filmina, es un ángulo, ¿sí? Que tiene que ver con cuánto tiempo dura este diodo conduciendo, es decir, cuánto tiempo permanece en el estado on. Entonces acá yo les pongo unas figuras en donde aparece la forma de onda de tensión, esta es BI, fíjense que está todo bien referenciado acá, BI, y acá abajo está la forma de onda de corriente, ¿sí? Esta azul es la forma de onda de corriente. Esta es la corriente que circula a través tanto del diodo como de la carga. Ustedes ven que claramente como se trata de un circuito no lineal, yo entro al circuito con una sinusoide de frecuencia F y sale una onda distorsionada, ¿sí? Bueno, eso es el resultado del diodo. Pero acá lo que se puede ver es lo siguiente. Esta azul es la solución de la ecuación de corriente que está compuesta por la solución permanente de corriente, es esta que está acá, esta verde, ¿sí? Y la solución transitoria. La solución permanente a régimen sinusoidal de una impedancia RL es una corriente que está desfasada respecto de la tensión en un determinado ángulo. Como es una impedancia inductiva, está en atraso, ¿sí? La corriente respecto de la tensión. Y la componente transitoria es una componente exponencial decreciente, donde en el tiempo de puesta en conducción del diodo, ambas deben coincidir por el hecho de que la corriente en el inductor tiene que empezar siendo cero, ¿sí? Porque se supone que el inductor está totalmente descargado. Fíjense ustedes que para ese circuito siempre se cumple que la corriente, digamos, acá está la tensión, ¿no? Este es el tiempo cero. Entonces yo tengo esta tensión que está creciendo, es positiva. Entonces si yo pienso en una inductancia, una componente fuertemente inductiva acá, voy a pensar que esa impedancia, o sea, esa L va a integrar la tensión que entra, ¿sí? Primero que cuando la tensión es positiva, este diodo va a tender a conducir, ¿sí? O sea que ni bien empieza a ser positiva la tensión, ese diodo se cierra y conecta la impedancia a la fuente. Pero resulta que la fuente está incrementando su tensión. Entonces la impedancia, o la L, a lo que tiende es a integrar esa tensión. Entonces, a medida que pasa el tiempo, si uno integra esto, ¿sí? Integra el área abajo de esta curva, el área es positiva, ¿sí? Positiva, 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 por eso la corriente sube, y en este momento empieza a ser negativa el área, ¿sí? Entonces, a partir de este momento, necesariamente la corriente, como está empezando a integrar área negativa, empieza de un máximo a bajar, ¿sí? Hasta que llega un momento que esa corriente se hace cero, ¿sí?
Dependiendo de la relación entre la R y la L, esto imaginen que no integra perfectamente. Integraría perfectamente si fuera una L pura, pero hay una R, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que va a haber un momento en el cual la corriente va a pasar por cero. O mejor dicho, sí, pasar por cero se va a extinguir. Eso significa que la energía adentro de este inductor se va a terminar. O sea, el inductor se va a empezar a cargar en cada ciclo positivo y se va a descargar un poquito después del cruce por cero. Un poquito después, un poquito, dependiendo del valor de L. ¿Sí? Mientras más grande sea L, más tiempo va a tardar en llegar a cero. Pero esto define un ángulo que se llama beta, ¿sí? Que se llama ángulo de extinción. Y ese ángulo de extinción es el que estaba en esta fórmula que está acá. ¿Sí? Fíjense que, bueno, mientras más, mientras más lejos llegue este ángulo beta, más valor medio va a tener esta forma de onda de corriente. ¿Sí? Porque mientras más llena esté esta área, si esto por ejemplo llega hasta acá, yo tengo más área abajo de este lóbulo de corriente. Entonces la tensión media va a ser mayor.